de Biomedicina y Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, gracias por acompañarnos. Y empecemos por el tema de la vacuna, porque las dudas que se generan sobre la vacuna aplicada en el Ecuador van desde ¿son buenas las que tenemos? Hasta ¿cuánto tiempo tienen que tener de intervalo entre dosis? Aquí uno de los debates más importantes que se ha dado es ¿cuánto tiempo tengo que esperar máximo para ponerme la segunda dosis? Buenos días. Buenos días, Milton, Verónica, y a todos quienes nos escuchan. En efecto, uno de los elementos más importantes es el tener acceso a la vacuna. Y creo que en las circunstancias actuales, poco realmente es lo que debería discutirse sobre cuál vacuna es la que me van a poner o cuál es la que está disponible. Insistimos nosotros en que cualquier vacuna es la mejor vacuna en esta circunstancia. Ya yendo hacia la parte práctica, nosotros tenemos ciertas ventanas o periodos en los cuales se debe administrar la vacuna. En el caso de la vacuna de Pfizer, esto está establecido en las 3 semanas, en los 21 días. En el caso de la vacuna de Sinovac son los 28 días el ideal. Y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, originalmente se hablaba de los 28 días como un periodo ideal, pero han seguido apareciendo estudios en los que parecería ser que si se dilata un poco la administración, podría inclusive haber una respuesta inmunológica mejor. Esto, claro, es parte del aprendizaje cotidiano que tenemos en el manejo de la COVID-19. El estudio quizás que más impacto ha tenido y que ha hecho eco inclusive en la autoridad sanitaria inglesa es el hecho de que se puede administrar hasta 12 semanas después, lo que daría cerca de 84 días. Pero esto por supuesto hay que analizarlo en el contexto de la ansiedad que se genera en las personas. Yo quiero insistir en que el recibir la primera dosis de la vacuna no genera una protección total. Y por lo tanto quienes reciben la primera dosis de la vacuna están sujetos a contagiarse posterior a la recepción de la vacuna. Cuando se complete el esquema, la protección mejora en todos los casos, sin que eso signifique que ya no hay posibilidades de contagiarse. Entonces, generar ventanas muy amplias en la administración puede ser para nosotros un pequeño problema, porque sobre todo ya nos hemos dado cuenta que no somos muy cumplidores de las recomendaciones de mantener el distanciamiento, el uso de mascarilla y demás. Entonces, por eso se ha recomendado que en el país se trate de unificar y mantener un esquema de aplicación que sea lo menos diverso posible, intentando que esté en alrededor de los 28 días, cuando más la aplicación de la segunda dosis. Ahora, este tema es porque no hay una evidencia científica todavía de que después de estos plazos se altere, se pierda algún efecto de inmunidad. Es básicamente porque la investigación avanza al ritmo de los descubrimientos que se van haciendo. Recordemos que todo en el COVID-19, en el coronavirus, ha sido sobre la marcha. En efecto, nosotros vamos aprendiendo cada día un poco más. A veces cosas que pensábamos que sucedían no suceden, y las que estábamos nosotros convencidos que iban a suceder, hemos visto que no. Con las vacunas, uno de los problemas es el desarrollo de la memoria inmunológica. La justificación de 2 dosis es potenciar la respuesta inmunológica. Entonces, si es que nosotros espaciamos demasiado las dosis, lo que sucede es que el organismo se olvida que ya recibió la primera. Y cuando llegue la segunda, la respuesta no va a ser tan fuerte como queríamos que suceda. Entonces, por ese elemento es que se trata de buscar el periodo ideal para la administración de la segunda dosis y poder tener esa respuesta máxima. Claro, el problema es que estamos batallando en muchos de los sitios con carencia de vacunas. La sobredemanda, el acaparamiento de vacunas ha hecho que varios sitios se vean afectados, sobre todo en términos de tener disponible la segunda dosis en el periodo que se quisiera administrar. Ahora, doctor, el Ministerio de Salud ha puesto ya público un plan para la aplicación de la segunda dosis. Dice 28 días para la de Pfizer, 28 días para la de Sinovac y hasta 84 días para la de AstraZeneca. ¿Usted cómo ve esos plazos que ha fijado el Ministerio de Salud, tomando en cuenta también que el suministro de vacunas es complejo, dada la crisis mundial, dada la crisis de lo que está sucediendo en la India, en fin, ¿cómo ve estos plazos que ha fijado el Ministerio?
Lastimosamente, nosotros tenemos una deuda pendiente de parte del Ministerio en términos de la transparencia de la información y en la comunicación que efectúa. Como yo decía, para una persona que recibió la primera dosis de AstraZeneca y que le habían dicho originalmente que iba a recibir la segunda a los 28 días, que le digan no se preocupe que puede recibir hasta los 84 días, me imagino que genera bastante insatisfacción, ansiedad y preocupación. Lo que todos estamos conscientes es que no hay abastecimiento adecuado de vacunas y que la gestión vacunal tampoco está siendo lo suficientemente efectiva como nosotros quisiéramos que fuera. ¿Qué sacamos nosotros con que sí lleguen vacunas si al final no se tiene capacidad de administrar las vacunas? Y entonces caemos nuevamente en ese proceso que lastimosamente ha sido lo que ha caracterizado a esta campaña de vacunación. Yo sigo insistiendo que el Ecuador ha trabajado hasta ahora sin un plan de vacunación. Lo que hemos hecho es más o menos reaccionar frente a la necesidad y se aplican las vacunas como conforme se puede. Se ha generado por eso esa minería, esa atomización de vacunación que hace que haya grupos que han quedado todavía desatendidos. Hay el clamor de los médicos que todavía no han tenido atención por parte de la vacuna. No se ha acabado con las personas de la tercera edad. Ya se va a la policía, ya se va a los maestros. Y eso hace que tengamos mini grupos vacunales y que termine siendo después diluido el efecto potencial de la vacunación. Son las 8:51, hablamos con Enrique Terán, docente investigador de Biomedicina y Salud de la Universidad de San Francisco de Quito. Hablemos de las variantes. La OMS se muestra preocupada, doctor, por la variante india del COVID, la B1617, que fue reclasificada el 10 de mayo y se califica como preocupante. Preocupante por su nivel de viralidad y por que puede ser mucho más grave en la enfermedad. A esto, las variantes que tenemos en el Ecuador, la brasileña, la Reino Unido, la de Nueva York, incluso el Instituto de Microbiología de la San Francisco ya detectó una variante B1526, la de Nueva York, en Galápagos. Sí, este es un problema que lastimosamente nosotros tenemos que asimilar que va a seguir creciendo. Los virus, por definición, mutan. Hay mutaciones que son irrelevantes, hay mutaciones que se vuelven más importantes. En el caso específico, lo que a nosotros siempre nos va a preocupar es qué tan grande es la mutación como para que la enfermedad sufra un cambio importante, sobre todo en términos de estrategias vacunales. Por suerte, todavía tenemos la buena respuesta de que las vacunas existentes brindan buena protección contra las cepas que están identificadas como variantes importantes. Hay una sola quizás que nos preocupa a nosotros, que por suerte no tenemos registrada en el país, que es la variante la sudafricana, la 351, porque esta aparentemente es capaz de vencer a la respuesta inmunológica natural, lo que quiere decir que el que se enfermó puede reenfermarse nuevamente. Pero en los otros casos, nosotros tenemos reportado como mayor agresividad de las cepas en algunos casos, mayor virulencia o transmisión en otros, pero todavía existe posibilidad de cobertura de las vacunas. Lastimosamente, este es un azar. Si es que nosotros demoramos demasiado el proceso vacunal, el riesgo de que las mutaciones puedan después ser afectadas en términos de la cobertura de la vacuna siempre va a estar latente. De ahí que esas inequidades en términos de distribución de las vacunas hace que se preocupen inclusive los países grandes, y de ahí sobreviene, aparte de algunos intereses económicos por supuesto, el de empezar a ofertar vacuna sin costo alguno para quienes visiten los países que tienen exceso. Ahora, doctor, es complejo esto de las mutaciones, de las variantes. Ahora también es complejo, por ejemplo, el hecho de que las vacunas no lleguen a tiempo, el hecho de que hay países que incluso están combinando las vacunas. Por ejemplo, Alemania no quiso continuar con la vacunación de AstraZeneca y empezó a colocar para segunda dosis otras vacunas. ¿Cómo ve esta situación? ¿Esto se podría dar? Hay mucha preocupación también aquí en el Ecuador si es que no llega la segunda dosis de una cierta marca y se pueda inocular con otra marca. Bueno, esto todavía está en el ámbito experimental. No hay estudios
que puedan evidenciar el beneficio o no de vacunar cruzadamente, de poner una primera dosis de una y una segunda dosis de otra. Recordemos que en la velocidad de desarrollo, una de las preguntas que nos quedó a nosotros latente es ¿qué tan útil puede ser la monodosis? ¿Por qué no dar una sola dosis? Y en algunos casos estamos ahora empezando a ver en retrospectiva. Por la carencia de vacunas se está haciendo análisis pormenorizados y resulta que encontramos que poniendo una sola dosis se puede alcanzar porcentajes quizás no tan altos como un 96% de protección, pero sí se puede alcanzar un 84, un 75%, que puede ser más que suficiente para tener control inicial de la pandemia. Entonces, yo creo que a futuro lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que simplificar el proceso, pero al mismo tiempo, como las variantes pueden ir creciendo, no sería de sorprenderse que empiece el rum de la necesidad de vacunación periódica contra COVID, al igual que lo hacemos contra la influenza. Claro. Entonces, sí hago yo un llamado especial a las autoridades que informen un poco mejor a la gente que se está vacunando qué vacuna le aplican, porque en esa falta de comunicación resulta que el vacunando no sabe qué le pusieron, y cuando le llaman para la segunda dosis le preguntan cuál le pusieron y no tienen conocimiento al respecto, y entonces en el país se puede estar dando de manera accidental justamente ese experimento de cruzar vacunas, pero ni siquiera lo estamos documentando. Claro, por ejemplo, yo he visto casos que aquí están aplican la vacuna Sinovac y no se pone el nombre de la vacuna Coronavac, como se llama la vacuna, o de la casa Sinovac. Sino de la tecnología. De la tecnología, entonces preguntan, ¿y esta vacuna es india? Entonces uno tiene que googlear para más o menos saber cuál es la vacuna que le pusieron. En fin, ese es un dato. Eso sí es que llega el certificado, porque hay casos que no llega el certificado electrónico. Exacto. Imagínese usted. Ahora, vacunas monodosis. Existe la vacuna de Janssen, la de Johnson Johnson, que es de una sola dosis, y ahora sale la vacuna Sputnik, que ha hecho una mezcla con su Sputnik B, con Sputnik Light, y sale la vacuna monodosis. Pero en todo esto, doctor, toma fuerza, y con los pronunciamientos de los presidentes de las potencias, Rusia y Estados Unidos, de la posibilidad de suspender las patentes, de liberar las patentes de las vacunas. Yo creo que es importante que no usemos distractores engañosos. Hablar de la liberación de las patentes de las vacunas es una tendencia que parecería la solución para el problema. Ajá. Hasta que uno aterriza la realidad. Liberan la patente y ¿quién va a fabricar las vacunas? ¿El Ecuador tiene capacidad para fabricar vacunas? Ya no. Cuando se deshizo la capacidad existente de Izquieta Pérez hace más de 14 años, entonces el Ecuador perdió su competitividad en fabricar las vacunas más sencillas. ¿Podemos poner una planta biotecnológica para fabricar la vacuna de Pfizer? Imposible. Ni tenemos el dinero, ni el tiempo, ni la capacidad de hacerlo. Nosotros quizás podríamos aspirar a que la vacuna china, la de Sinovac, que es virus inactivado, que es de las tecnologías menos sofisticadas, pudiera intentar fabricarse en el país, pero es empezar de cero, y es la lógica de frente a la emergencia que es más conveniente, conseguir la vacuna lista o tratar de empezar un proceso de fabricación. En la región, ¿quiénes pueden fabricar vacunas? Brasil, Argentina, México. El resto de países no tenemos quizás capacidad de vacuna. Que lo están haciendo con la vacuna de AstraZeneca, y Argentina también anuncia la fabricación de la vacuna Sputnik. Pero, por ejemplo, hablemos de lo nuestro. ¿Ecuador puede fabricar vacunas? ¿Podía fabricar? ¿Ahora puede? No, imposible. Para nosotros es de empezar prácticamente de cero. Entonces se necesitaría una inversión grande, se necesitaría tiempo, se necesitaría recurso humano, que no lo tenemos disponible por decisiones inadecuadas que se tomaron en los últimos años. 8:58, estamos hablando sobre la vacuna anti-COVID con Enrique Terán, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, con todo lo dicho, en todo este contexto y tomando en cuenta también que ha pasado más de un año de esta pandemia, hay expertos que dicen que esto podría durar un año más. ¿Usted cómo lo visualiza, viendo que ya se está vacunando a la gente y que eso quizás fue una luz al final de este túnel, pero ¿cuándo veremos o saldremos de este túnel en el que estamos? Yo creo que lo más importante es entender que
la vacuna es un arma de doble filo desde el punto de vista de percepción. Vemos con preocupación que la gente cree que la vacuna es la salvación para abandonar a lo que hemos venido atados durante el último año, que es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Yo tengo que enfatizar que la vacuna no va a cambiar en el corto plazo esa circunstancia. Primero, porque no tenemos tasas de vacunación lo suficientemente altas. Segundo, porque estamos batallando todavía con las mutaciones del virus. Y tercero, porque se necesita un proceso de, llamemos, penetración vacunal. Entonces, aun cuando nosotros mejoremos la tasa de vacunación en el país, la circunstancia no va a cambiar, al menos durante los siguientes 12 a 18 meses. Ahí es donde es fundamental, por eso, que la autoridad, el COE nacional en este caso, sea lo suficientemente asertivo para ya anunciar: no va a haber Día del Padre, no va a haber fiestas de Quito, no va a haber fiestas de Guayaquil, no va a haber Navidad, no va a haber Año Nuevo. Tenemos que nosotros interiorizar que este proceso de distanciamiento social va a seguir siendo sostenido, y la expectativa de que la vacuna nos libere del proceso es desafortunadamente equivocada. El Ecuador necesita trabajar muchísimo para mejorar esas tasas de vacunación. Hay que ser cauto con los mensajes comunicacionales. Como decía Milton al principio, escuchar: hemos crecido en un 320, somos los que más hemos crecido. Parecería que nos vamos a comer el mundo de la vacunación. Pero cuando ya se revisan los números en detalles, sí, hay que reconocer que se ha ido vacunando más, pero seguimos vacunando muy poco. Nosotros tenemos todavía tasas de vacunación que están en alrededor de los 40,000 personas diarias, cuando el Ecuador, para poder lograr un resultado ideal, debería al menos quintuplicar ese número. Claro, y no hay visos de que se lo pueda hacer. Y solamente para terminar, porque ya estamos pasados, doctor Terán, la gente tiene que estar consciente además de que la vacunación no significa que el virus, primero, no significa que no te vayas a contagiar, significa que no te vas a morir o no vas a necesitar atención médica extrema. Segundo, no significa que el virus se haya ido ni que la pandemia haya terminado. Digo esto porque por lo que pasó en Chile, por ejemplo. Chile con una tasa altísima de vacunación, de las 3 mejores del mundo, pero tuvo que confinarse pese a todo porque la gente se puso la inyección, se sacó la mascarilla. En Israel, lo que pasa en España, por ejemplo, que en España termina en el estado de alarma y todo el mundo sale a la calle a festejar sin mascarillas. Entonces, hay que tener conciencia de que vacunarse no significa que se acabó todo. Absolutamente. Yo lo resumo en una frase que es decidora. La vacunación es una protección adicional a las que ya veníamos nosotros realizando. Por lo tanto, estar vacunado es un riesgo menor de enfermedad severa y muerte, pero no significa, bajo sin ningún concepto, protección absoluta. Más todavía cuando nosotros tenemos que la tasa de vacunación es suficientemente baja como para que el virus siga latente, y por eso tenemos llenas las casas hospitalarias de casos y casos que siguen creciendo. Perfecto, así es que sí, esto todavía no ha terminado y está lejos. Y sobre todo en este país está más lejos todavía. Doctor Enrique Terán, gracias por habernos acompañado. Buen día. Con el mayor de los gustos. Buen día a todos. Bien, 9:03. Ha sido un interesante programa el día de hoy. Gracias a todos por su sintonía, por sus comentarios, por las entrevistas que hemos tenido hoy, sobre todo la entrevista que, digamos, que está generando mucho comentario, es la entrevista del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. La situación en Colombia es muy delicada, muy grave. Ojalá el país pueda superar